nombre es María Isabel Gil, soy colombiana. He sido por más de 26 años profesora de teología moral en la Facultad de Teología de la Javeriana. Tengo una licenciatura en ciencias religiosas, una especialización en bioética de la Javeriana también, mi maestría en teología y mi doctorado en teología. Mi campo de trabajo y de investigación siempre ha sido la teología moral, la bioética, por supuesto, la doctrina social de la Iglesia, y en esos campos me he movido. Y en esos campos he trabajado en la Facultad de Teología y trabajé por más de 10 años también con la especialización en bioética. Después que me gradué, yo enseñaba historia de la bioética. Pues ha sido una experiencia muy importante en mi vida. Entonces, el haberme acercado a la bioética, haber estudiado bioética y enseñado durante más de 10 años en el Instituto de Bioética, la verdad me ayudó mucho a cambiar mi manera de pensar. Todo lo que tiene que ver con los problemas y dilemas morales del origen de la vida, que no solo es el aborto, sino que son muchísimas cosas más, entre otras la maternidad tardía, el acercarme a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con los problemas y dilemas del final de la vida, como la eutanasia, la distanasia, la ortotanasia, etcétera. El acercarme a todo lo que tiene que ver con la investigación, ¿no? Todo el tema de trasplantes, etcétera. La verdad que haber tenido maestros tan increíbles como Juan Ramón Lacadena, por mencionar a alguien, este genetista español, entre otros muchos, pues sí me ha ayudado mucho como teóloga a abordar esos desafíos que la bioética nos presenta a la teología. Entonces, hay una cuestión, podríamos mirar desde muchas perspectivas el tema de la bioética hoy. Hay un punto importante que me parece relevante, el tema de los principios o el principialismo, ¿no? Todos los que estudiamos bioética sabemos que el Código de Nuremberg marca un antes y un después en el tema de la investigación, y salen ahí los 10 principios, y entre esos principios está el respeto a la persona, y tampoco los voy a decir porque aquí se nos iría todo el tiempo. Después de esto viene la Declaración de Helsinki, que exactamente reafirma y que se va renovando en ciertos periodos los principios éticos, donde también hace énfasis a esos 10 principios del Código de Nuremberg. Viene en 1979 el informe Belmont en Estados Unidos, que es un informe que redacta la Comisión Nacional para la Protección de los Seres Humanos. Y este informe surge a partir de una denuncia que hace el doctor Beecher de 22 estudios de investigación que son muy famosos, algunos como el estudio de Tuskegee sobre la sífilis, que es impresionante. Y hay un escándalo tremendo. Por lo tanto, el informe Belmont saca 3 principios, que es el respeto, la beneficencia y la justicia. Esta declaración, que son varios tomos, que hace el informe Belmont, la sistematiza después Tom Buchan y Jane Childress en el libro del principialismo. Entonces ellos son los que ahí desarrollan el respeto a la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La bioética no tiene una confesión de fe propiamente hablando. No es ni luterana, ni católica, no tiene origen religioso, es un origen laico, y que surge a partir de la reflexión que hace Potter
cuando asiste a una conferencia de una filósofa, Margaret Mead, sobre ética. Y este científico se pregunta cómo es posible que por una parte van los del desarrollo de la ciencia sin ningún freno y por otra parte, de una manera paralela, la reflexión ética. Esto tiene que tener una articulación, de ahí el nombre de bios y etos, y que Potter lo llamará bioética, la ciencia de la supervivencia. Entonces, creo que es muy importante en cuanto a los principios, tener en cuenta que en el contexto norteamericano, yo le escuché a algunos profesores que cuando sale todo el tema en Norteamérica de la autonomía, no se está refiriendo a la reflexión de Kant de qué es la ilustración, que sabemos todos a qué se está refiriendo. Son prácticos los norteamericanos y esto es una cosa muy concreta a partir de todos esos abusos que se estaban presentando en el campo médico, en otros también, pero en el campo médico concretamente. El respeto a la autonomía, permitir que la persona tenga el derecho de decidir si quiere o no quiere participar en esa investigación, si quiere o no quiere ese tratamiento y cómo quiere vivir su final si eso es lo que corresponde. Y finalmente, la justicia, que tiene que ver con todo el tema de la distribución de recursos. En América Latina, el problema más importante, pues está, por supuesto, la autonomía, pero está sobre todo el de la justicia. ¿Por qué? Hay una discusión en Colombia, o vieja, bueno, cuando ahora ya la cosa está como un poco más encauzada, pero tengan en cuenta que cuando sale todo el tema del VIH, un tratamiento para una persona de VIH al año eran muchísimos millones. Entonces, y los niños en Colombia se mueren por diarrea, porque no tienen agua limpia. La pregunta es, ¿qué hacemos? Invertimos porque los recursos no son infinitos. Entonces, dedicamos o invertimos todo este presupuesto para salvar, ayudar a todas las personas que tienen VIH, SIDA, o cómo distribuimos los recursos. Solo es un ejemplo del asunto. Si nosotros nos vamos ya a Europa, en el contexto europeo, es importante la solidaridad desde una reflexión que hace Javier Gaffo, que es un pionero con Francesc Abel en la bioética europea y en España. El principio de solidaridad. Está el principio de responsabilidad, que estaría desde toda la reflexión de Hans Jonas. Y finalmente, como principio articulador, según la UNESCO, está el principio de la dignidad humana, que es fundamental. O sea, la UNESCO considera que la dignidad humana es el eje central de los derechos humanos, de la cultura y de la bioética. Y hay toda una reflexión a ese respecto. Por lo tanto, la dignidad humana es un valor fundamental y es inviolable. Y todos, porque tenemos dignidad, merecemos la misma consideración y respeto. Todos. En el artículo 2 de los derechos humanos se señala que ninguna persona puede ser discriminada por razón de raza, de sexo, religión y política. Pero, por lo tanto, yo siempre les decía a mis estudiantes que el asunto de la mujer no era una cuestión de poder, era una cuestión de dignidad humana, o sea, es una violación, es una discriminación. Ya desde mi perspectiva como teóloga,
es mi mirada sobre el tema en la iglesia. El asunto de la mujer en la iglesia, desde mi perspectiva de teóloga, es un asunto de defender la dignidad humana. Somos discriminadas por razón de sexo, que eso es muy importante. Aquí, o blancas o negras o amarillas. Entonces, y creo que en el campo, en todos los campos, en algunos se ha avanzado, sin embargo, mm, creo que en el de la bioética también es un camino que se tiene que ir abriendo. Em, no solamente de las mujeres que hacen bioética, sino la reflexión de la bioética en todos estos asuntos, como la maternidad, como por ejemplo, la maternidad subrogada, etcétera, etcétera. Habría mucho que decir al respecto. Y entonces creería yo que es muy importante tener en cuenta esto, los contextos, ¿no? Si estamos hablando de la autonomía o estamos hablando de la justicia, el de la solidaridad o de la responsabilidad. Claro. Bueno, y creo que también en esta perspectiva tendríamos que tener en cuenta el asunto de la bioética en las comunidades nativas, en los pueblos originarios de Latinoamérica, que son sociedades mucho más comunitarias, ¿no? Es muy interesante, hablando, por ejemplo, sobre el tema de la donación de órganos. Ahora recordé un punto de alguna discusión, de alguna clase, de alguna investigación de algún estudiante, que, por ejemplo, la donación de órganos es ahora un acto de solidaridad. Pero para las culturas andinas del Bolivia, por ejemplo, eso no les cabe en la cabeza, porque tienen otro concepto sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, con eso quiero decir que hay que contextualizar, hay que saber desde dónde estamos hablando sobre los problemas del nacer, del morir, del vivir, que prácticamente es lo que aborda el tema de la bioética. En los programas, por ejemplo, de bioética en las universidades, no he visto que en los planes de estudio el tema de la mujer sea relevante, ¿no? Yo participé durante unos años en un comité de bioética de un hospital. Creo que, que fue un reconocimiento, digamos, bonito, de respeto y me pareció, y fue una experiencia espectacular. También estuve en el comité de bioética de la conferencia episcopal. Había ahí otra profesora también. Em, es decir, yo creo que puedo hablar de una muy buena experiencia. Yo, en el sentido, en el camino, y ahora participo en un comité de bioética de una clínica donde estudiamos casos y mucho respeto, mucha consideración, pero sí considero que en otros ámbitos es muy difícil. O sea, son como espacios privilegiados que me ha tocado, pero considero que no es lo normal para todo el mundo. Todo lo que está pasando concretamente en la iglesia con el tema de la mujer, que yo creo que no se soluciona con darle un cargo u otro cargo a una mujer. Eso no, eso va mucho más allá, es mucho más profundo, porque la iglesia sigue siendo una institución de varones y varones solteros, que es otra connotación. Entonces, creo que es un asunto de derechos humanos. Así plantearía yo el asunto de la mujer en la bioética y en la teología. Es un asunto de derechos humanos porque somos discriminadas por nuestro sexo. De hecho, la medicina en este momento es más femenina que masculina. Es una cosa simpática. Hay más mujeres que estudian. Eso estudio que yo le escuché a una rectora de una universidad importante hace poco.
Las facultades de medicina ahora son muy femeninas. Hay más mujeres que hombres. Y así sucesivamente. No pasa eso en la teología, por supuesto, pero es un cambio que se está dando. Entonces yo seguramente, no, y hay machismos muy, ¿cómo se dice? Con mensajes muy subliminales, entonces, y que se dan, bueno, pero sí creo que hay que hacer un camino importante desde esa perspectiva de la discriminación y de los derechos humanos. Yo considero que la discriminación a las mujeres es un problema de violación de los derechos humanos. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las cirugías estéticas, a mí me parecería súper importante. Y en América Latina, en Colombia, esto es una epidemia. Epidemia, o sea, ¿por qué tanta autoagresión de las mujeres? Pues porque a mí me parece que meterte tanto plástico en el cuerpo para agradar a los hombres, eso me parece horrible. Esa autoagresión de las cirugías estéticas me parece que no le hemos prestado suficiente atención. Y creería yo que la bioética, porque eso tiene que ver también con ese tema de la discriminación, o sea, ¿qué tengo que hacer para que me quieran, para que me valoren, para que me tengan en cuenta, para ser importante, para ser reconocida? Crear necesidades para poder vender. Entonces, obvio, se crea la necesidad de que si usted no tiene esa nariz, usted no tiene esa cintura, de que usted no tiene esto, usted no vale. Entonces, es tan impresionante ver niñas de 15 años que su regalo más maravilloso es una cirugía estética. Creo yo que no le hemos prestado suficiente atención al asunto y que valdría la pena desde la bioética abordarlo, porque nosotras nos estamos agrediendo de una manera tremenda con la intención y la necesidad de ser aceptadas, reconocidas como mujeres en nuestra sociedad y valdría la pena abordarlo de una manera profunda, seria e intentar cambiar patrones, campañas y hacer un acompañamiento de salud mental también, porque creo que es multifactorial el asunto.